¿Qué haces aquí? Me acaban de parir. Bienvenidos a Brosmine TV. Warning, this video contains permanent colors and symbolic stuff. Let's fight the algorithm! Bueno. Tenemos grandes noticias, tenemos un nuevo invitado. Tenemos aquí a Cristina Daura. No se ve, pero aquí pone ilustradora y empresaria de éxito. Nosotros solo trabajamos con los mejores. Bienvenida, Cristina. Gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Lo primero de todo, somos unos grandes fans y sabemos que estás muy ocupada. Eso dicen. Y nada, y está aquí para hablar un poquito de todo. Queremos hablar de trabajo, de tus inicios, orígenes, el por qué haces lo que haces, el estilo y cosas que igual tenemos en común y que podemos compartir y que la gente a veces no sabe, ¿no? Porque hoy en día la gente todo lo ve por Instagram, ahí con el scroll, y no acaba de ver los detalles y la dedicación que se necesita para trabajar en esto. Exacto, pero igual podemos empezar por el principio y hacer una pequeña presentación, ¿no? Si nos puedes contar quién eres, de dónde vienes y ¿Qué? a qué te dedicas. Me llamo Cristina Daura. ¡Yes! ¡Lo sabía! Sí. Y soy de Barcelona y me dedico a la ilustración. Todo tipo de ilustración. De hecho, todo tipo menos la infantil, que es normalmente cuando piensas en ilustración es infantil. Pero no, ahí nunca me han pedido nada todavía. Entonces, ¿te defines como ilustradora o como artista? Me defino como dibujante, Sí. no, artista no me parece demasiado, pero, o sea, me parece demasiado cualquier persona que se dedica al arte, me parece demasiado que te llames artista, ¿no? Pero me defino como ilustradora porque al final es como el oficio, ¿no? Pero en verdad yo creo que dibujar lo engloba ya todo, ¿no? Sí, dibujante. Sí, yo también a veces el tema de artista, que es un artista, no un artista, ¿no? A veces tenemos como miedo de utilizar esa palabra y en el fondo es la más universal. Y yo creo que en el fondo cuando creas es verdad que luego hay muchos niveles de arte, artistas. Sí, creo que cuando dices artista y alguien te pone ya como con una boina y Sí, ¿no? Es como y de repente tu vida vives en un loft o algo así. Exacto. No sé, entonces como que me parece como Sí. Pero, y luego están los puritanos que es como, oh, tú no eres un artista, ¿no? Estás ahí. además, ¿no? Sí que conozco gente que se dedica al mundo del arte en galerías o otras mandangas y claro, te dirán, no, esto no es. Entonces, claro, me parece más bonito decir ilustradora porque es un oficio. Al final me gusta más que sea un oficio que no solo artista, ¿sabes? Como, bueno, pues, A los otros artista muchas... polifacético, eso me gusta más. Exacto. Y empresaria de éxito. Sí, exacto. Porque esto de empresaria de éxito es solo algo que pones en la tarjeta que a nosotros... Normalmente estaba también en mi biografía, pero de biografía, lo de la bio de Instagram. Y lo puse, a ver, es que yo me hace mucha risa normalmente cuando dicen defínete o ¿qué pondrías en la biografía? De hecho, en la biografía de Instagram hubo un tiempo que yo siempre ponía como una historia, ¿no? En plan, Cristina Daura, la que un día fue tal y que liberó no sé cuántos patos en un estanco, ¿sabes? Y a las semanas o así ponía esos patos, ¿sabes? Seguía como borraba y seguía la historia del día de las semanas anteriores. Por si alguien lo leía, pero creo que nadie, solo era una risa para mí misma. Entonces, no sé, como que también un día puse, en otra tarjeta que tenía antes, me definí como había diferentes cosas tipo Cristina Daura, Barcelona, 1988, buena amiga, juega bien al trivial, cosas así, ¿sabes? Y como que te definía un poco más. Entonces luego, con la coña, con mi pareja, yo creo que fue con él, le dije, buah, empresaria de éxito, es como... Yo creo que o sea que no es que tengas tampoco, además, no es que sea una empresaria de éxito, que ¿sabes? hayas ¿Cómo que no? inventado Claro que un sí. producto que vendes en la teletienda y es... No, de algo hecho así, es como, por ejemplo, ahora con las pequeñas, bueno, no es publicidad, pero me hace mucha gracia que ponga Daura en algunas en las cervezas sí. Es verdad, sí. Sí, sí. para celíacos de Estrella Damm. Y La verdad es que yo siempre pienso en ti digo, cuando las leo. ¿ves? Entonces yo muchas veces digo, mira, es mi otro imperio, ¿sabes? Sí, como sí. mi otro negocio familiar. Sí, sí, Y a sí. veces ya voy y digo, es mi pis. Pues está bueno. Sabe muy rico y está más económico que una cerveza muy normal. sano. Sí. No, pero tengo que decir, a mí me parece maravillosa la tarjeta. A mí me encantaban las tarjetas de visita y de hecho las coleccionaba, pero ha desaparecido ¿Sí? por ejemplo, esta la conseguimos porque compramos un producto tuyo. Y lo pusimos en el... Exacto, y estaba ahí y de repente la abrí y dije, ostras, qué bonito, ¿no? Sí, pero recuerdo en
en el boom de las tarjetas de visita. Sí. Nosotros cuando empezamos el estudio también íbamos y nos hacíamos tarjetas y las llevábamos siempre encima, pero íbamos a algún sarao de estos, a alguna inauguración de algo. Yo le daba tarjetas a tanta gente que no conocía de nada y no eran nada Venga, estratégicos. Sí, sobre ¿no? todo luego cuando había en el cóctel de después y tal, iba... Ya dando borracho, cóctel, bueno, las sí, ponías lo llamas en cóctel, el- pero- Sí, sí. Y luego pienso, que esa gente que habrá hecho Hasta el luego con esa barman le tarjeta. dabas Sí, sí. Exacto. Luego ya, sí. Y ahora no tenemos. A veces sí que es cierto que aún hay alguien que te dice, oye, tienes tu tarjeta y tal, pero no. Sí, ya sí. no tenemos. Bueno, yo voy enseñando esto por Son si cosas alguien no del lo conoce, pasado. que seguro que todo el mundo lo conoce porque es súper exitosa. ¿Veis estos maravillosos dibujos? Bueno, los paso así rápido. No, pero hablando del tema este de las tarjetas, lo digital, no digital... Bueno, luego enseñamos más cosas. Sí. ¿Qué opinas? Claro, estábamos hablando antes, porque antes de esta entrevista... hemos habido estado otra hablando, entrevista. estaba hablando aquí Claro. como 2 horas. Y ahora ya no nos apetece casi ni hablar, ¿no? Ya. Ya estoy cansado, ¿no? Ya. No, pero una cosa que últimamente dudo mucho, ¿no? Tengo 2 hijos y ya han nacido en la época en la que hay internet, tienen acceso a todo, Netflix, ¿no? El contenido a la carta. Y nosotros venimos, aparte de un pueblo pequeño donde no había acceso a mucha información, o los kioscos no tenían todo el contenido que nos hubiese gustado a nosotros tener. Fuimos conociendo Internet poco a poco, ¿no? Pasamos de una época en la que valorábamos muchísimo toda la información que nos llegaba a pasar a un momento en el que consumimos de una forma, tragamos visuales, películas, libros de una forma sin apreciar el detalle, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Crees que somos unos privilegiados por haber vivido esa época o crees que da Desde mi absolutamente punto igual? de vista, yo sí, o sea, totalmente a favor. Claro, luego más adelante se verá, ¿no? Porque al final es gente que Sí. está creciendo, las generaciones que han crecido o han nacido ya con eso tan presente, ¿no? Entonces todavía queda por ver, porque a mi parecer se pierde una cierta gracia que tuvimos nosotros de, por ejemplo, no sé, o sea, yo vengo de la transición, ¿sabes? Es una hija de la Constitución, ¿no? Sí. Me refiero como que yo no vivía en un pueblo ni nada, pero es verdad que por internet lo tuvimos en casa bien, que funcionara dignamente. Yo tenía 16 años. Y antes también era lo típico, yo me compraba muchas más revistas, cortaba mucho, o sea, me gustaba coleccionar cosas, guardarlas por si necesitaba esa información. Era una forma diferente de recolectar esa información y sabías que tenía cierto valor, o si viajabas o viajaba alguien que conocías, en plan pedías, buah, esta revista solo la venden allí, exacto. por favor. Entonces había otra forma de llegar a la información que creo que tiene como cierta, quizás muy romántico, pero a mí me parece mucho más interesante, ¿no? Sí. Y no había una saturación, porque la poca que conseguías la atesorabas, pero como un valor La enorme, ¿no? Sí, Exacto, casi sí, lo sí. tenías ahí. Decía, sí, nosotros también nos pasaba con revistas de baloncesto, por ejemplo. sí. Y las guardabas en casa y cuando, ¿cómo se llamaba este jugador? O revistas Sí. de cine, ¿no? Tipo Sí. cuando tenías las típicas revistas de Fotogramas, ¿no? que Con todos somos muertes. aquí. Sí, y entonces Sí. cuando para acordarte el título de una película ibas a las revistas, ¿no? Tenías ahí Claro. como tu pequeña O biblioteca incluso en más casa. atrás, la época de los Sí. cromos, que También, y ahí bueno, había como Penny Farthing, información, unos claro. pequeños detalles de unas Sí. películas de Sí. esta la dirigió Steven Spielberg y el de esto de maquillaje, no sé qué, y tenías Claro. acceso, exacto, eso romántico que, por ejemplo, Tiene un punto analógico que me parece como que quizá las nuevas generaciones pues no van a vivir o lo vivirán como nosotros o generaciones más cercanas que han visto las cámaras analógicas como algo Sí. súper extraño, aunque lo hayan vivido muy pequeños, les parece como nostálgico y sí que hay esa conexión, pero a la hora del tema de la información o qué tan rápido o acceso que tengan las generaciones nuevas, yo creo que en nuestro caso, o hablo por mi propia historia, el no tener tanto acceso o tener la necesidad de compartir eso que tú sabes, o revistas, o hallazgos que has tenido y que son más difíciles de encontrar en otros de normal, también te hacía tener más comunidad. O sea, Sí. comunidad humana física, ¿no? Obviamente hay espacios de internet en los que también hay comunidad, pero me refiero que pues quedar con colegas con los que tienes afinidades comunes y compartir esa información que es muy difícil, pues eso, ha venido no sé quién. Bueno, el que iba a Japón era como Ya, en plan, exacto. ¡guau! Ha venido Sí, sí, a sí. Japón, qué bestia. Que aún ocurre, pero en ese Sí, momento pero era la como todavía globalización más. se ha cargado un poco de Sí. esa maravilla que Y había por otro antes, lado, yo que viví en ese punto de cambio, mi adolescencia pasó también parte de internet, sí que encontré
o sea, conocía mucha gente también a través de internet. Entonces, y esa gente me dio más cosas. Y yo qué sé, yo usaba el Soulseek, que era una aplicación tipo Emule, pero más social. Y bueno, o sea, tengo música que no creo que hubiera encontrado de otra manera. Pero, bueno, o sea, encontrar los balances de que yo creo que por mi suerte pues ha habido este privilegio. La otra cosa que sí que veo la diferencia es que el acceso a ello, nosotros teníamos que esperar, en mi caso, a llegar a casa, conectar al ordenador, conectar al internet y esperar, ¿no? Y buscar, y no había la inmediatez. Entonces, creo que también revalorizabas más el espacio y momento que tenías con eso, ¿no? Entonces, o las conversas que podías tener, o a mí me ocurría que tenía un foro en el que entraba de música y respondía a las cosas que habían quedado del día anterior. Ahora es rápidamente. Sí. Además, antes también se clasifican mejor, porque yo hay cosas que aprendí en esa época, en esa infancia leyendo revistas y tal, que no se me han olvidado nunca, porque claro, lo leías mil veces. Los ríos de España. El director de tal película, o sea, es que nunca se me olvidará porque me acuerdo de la revista en la que me la leí, ¿no? Sí. Pero ahora, claro, igual usan Pinterest, por ejemplo, me imagino, ¿no? Que tienen ahí como su muro de Pinterest todo clasificado con carpetas, pero muchas veces es que ni siquiera está citada el artista. Yo a veces veo una ilustración y digo, fíjate, estos tíos están aquí acumulando... Me encantan estas ilustraciones, pero no ponen el dibujante y me gustaría saberlo, pero les da igual. Bueno, yo por ejemplo ahora quiero reformar el baño de mi casa. ¿Sí? Y Pinterest tiene las respuestas, pero el problema es que veo una baldosa que me gusta y no veas lo difícil que es conseguir. Claro. ¿Quién la vende? Claro. Yo lo que hago, de hecho tengo otra cuenta de Instagram que comparto referencias y demás, y como lo que me ocurre, yo tengo muchas referencias guardadas sean de hallazgos de Pinterest o de Tumblr o da igual, de muchos agujeros de conejo. Lo que hago es, no en el momento que lo encontré, sino cuando lo quiero compartir, busco la referencia de quién es. Entonces, pues estoy un rato buscando, que también pones pues Google Imágenes, lo tienes allí y a veces encuentras, ¿no? Y digo, bueno, al menos que sirva la autoría de quién lo ha hecho, ¿no? Porque yo igual me gustaría que hicieran lo mismo conmigo, ¿no? Sí. Pero sí, el problema es que a mí me encanta y la inmediatez es algo increíble, la tecnología. El problema es que la balanza está como tirando más hacia esta inmediatez y entonces cuando vas, por ejemplo, para nosotros el Corte Inglés es como el templo del ocio, ¿no? Donde antes ibas y encontrabas de todo y ahora te das cuenta que hay carencia, ¿no? Porque vas ahí, quieres una cosa y justo, no, esto lo tienes que pedir. Lo tengo en el catálogo, pero te lo traigo mañana, ¿no? Como, ostras, es verdad, ¿no? Amazon y todas estas movidas son increíbles. Es increíble que lo puedan traer mañana. ¿No? Sí, exacto. Antes igual eran 15 pero claro, días, ya no tienes esa sensación de descubrir, ¿no? Yo antes me iba a una tienda de discos, a una tienda... al Corte Inglés no nos sponsoriza, por cierto. No, por desgracia. Pero esa magia de decir... Sí, nosotros como chicos de pueblo veníamos a Barcelona ahí, era como... Los corticoles, todo eso. Y esa magia de ir y decir, voy a comprarme un juguete. Y ahora luego con mis hijos, vamos a comprar algo. Ya más o menos lo conoces todo. Ya no hay esa espontaneidad, esa magia de, ostras, de repente hay una nueva serie que ni conocíamos, ¿no? Ahora está todo sigue un guión demasiado marcado, sigue unas licencias ya tan universales que a veces cuando quieres buscar algo nuevo tienes que ir a sitios demasiado concretos o viajar, ¿no? Sí. Que incluso viajando a veces ya ni lo encuentras, ¿no? Japón sigue siendo un lugar de estos, una meca del coleccionismo, del entretenimiento de este nivel que todavía encuentras cosas, pero aún así hay tanta transparencia, hay una comunicación tan fuerte que es maravilloso, pero al mismo tiempo rompe o mata esa magia, ¿no? Bueno, siempre te quedan los encants y cosas así, lugares como más... de ¿qué saldremos de aquí? No sé, ¿sabes? Cómo vamos a ver estas puertas, cómo se abren. Pero no sé, a mí lo que decías de la inmediatez me lleva a pensar también en la ansiedad que te crea y más como dibujantes o que creamos imágenes, la exigencia que te pide el tener que crear y crear y crear. Esa inmediatez también ocurre a raíz de lo que tenemos ahora, ¿no? Y a mí eso me estresa un montón, porque otra cosa que ocurría cuando yo era adolescente o adulta empezando, tardabas un tiempo y nadie esperaba nada de ti, ¿sabes? Ahora te mandan un mail y creen que es como un SMS que lo tienes que responder ya. Oye, no has respondido al mail, pero me lo has enviado hace una hora. Eso también, pero eso ya me parece casi como invasivo. ¿Tienes presión para ir publicando en tus redes, por ejemplo? ¿Generar material nuevo para tener siempre a la gente en las redes no me gusta, o sea, sí que siento que en algún momento lo he podido pensar, pero soy muy de... mi forma de ser suele pasar mucho por en plan...
si tú quieres esto, pues no te lo voy a dar. Es como que no me gusta mucho tener que estar corriendo en la misma corriente que todo el mundo, no porque les odie ni nada, sino porque pienso, es que no me gusta tener que hacer cosas porque se supone que es lo correcto, ¿no? Sí, justo hemos estudiado para esta entrevista. Exacto. Y vimos una entrevista en la que comentabas una cosa que nos parece muy interesante, en la que nosotros también estamos luchando cada día, que era el adaptarse a la gente, ¿no? Hay un momento en el que el camino fácil o rápido es hacer lo que la gente espera de ti, ¿no? Porque ya hay unas pautas muy marcadas y tú podrías hacer ese producto para que ellos consuman. Pero hay un momento que dices, no, pero es que no es lo que yo quiero hacer. Y en alguna entrevista decías esto, ¿no? Que parece que te estabas alejando de ti misma, ¿no? Y eso fue sobre todo al principio, como para buscar trabajo, pero yo entiendo que eso es normal, que mucha gente pase por esos tramos, porque cuando no hay nada dices, bueno, ¿y cuándo daré con la tecla, no? Sí. Y entonces sí que en algunos momentos forzaba, porque es que realmente yo cuando me gradué no había nada de trabajo. Claro, quizá esto podríamos aprovechar para hablar de cómo conseguiste llegar a tu estilo, si es algo que siempre pero yo lo conectaría con un nivel de magia mayor. El otro día me fui, ayer por la tarde, dije a las 8 de la tarde, un poco tarde, a punto de cerrar las tiendas. Dije, voy a ir a las calles, voy a intentar experimentar esa sensación que comentaba ahora de ir a una tienda y ver si encuentro productos de Daura. Y porque hay un montón de productos. Así que googlearlos, buscarlos y comprarlos todos. Entonces fui a un par de tiendas, vivo en una calle donde hay tiendas de discos y encontré un disco, algo maravilloso, un disco del 2018 creo. Qué bien, comentábamos antes. Y la magia esa de decir, voy a buscar algo y lo encuentras y no te dicen, no, te lo pido si quieres. Tenía una lista de 20 discos o 10. Los que haya. Pero encontré uno y esa sensación mágica y luego fui a otra tienda y todos los libros estaban agotados. Pero bueno, ir a vuestra librería de barrio, tienda de discos y bueno, y conectando esto, el tema de... Al Corte Inglés de confianza. Corte Inglés de confianza. Esto es del 2018. ¿Te sigue buscando? Me sigue gustando, sí. Hay cosas que digo, bueno, esto lo voy a cambiar, pero... Además este tiene una historia, porque este había una portada previamente, lo que pasa que se solapó con otro disco que tenía otra portada. O sea, este grupo me pidió la portada, pues en verdad en 2017, muy antes, y hice una portada, pero ellos pues tenían una producción más, o sea, como que no podían tener tanta rapidez en sacarlo, ¿no? Y justo se solapó con otra salida de otro disco de otro artista que sí que tenían parecidos razonables, porque había una montaña, bueno, uno era un volcán, otro era una montaña. En este era una montaña y se rayaron, en plan, hostia, es que no queremos que se parezca, ¿no? Entonces me dijeron, ¿lo puedes volver a hacer? O como modificarlo un poco, entonces lo modifiqué a esto. Porque eso, una vez claro, tú ya te consolidas, tienes un estilo muy sólido, que es lo que la gente quiere, claro, hay muchas veces que esas líneas también son... Cuando haces muchos proyectos al mismo tiempo hay gente que no acaba de ver esos detalles que igual nosotros sí que vemos porque estábamos todo el día trabajando, ¿no? Yo entiendo, también entendí lo que ellos tenían y en el momento quizá fue más por pereza decir, hostia, tengo que volver a hacer, pero estoy contenta como quedó y me gusta más que el anterior, entonces como que veo, o sea, hay detalles que ahora mismo pues quizá cambiaría, pero estoy contenta como fue en ese momento y obviamente ahora no es que el estilo no evoluciona un día por la mañana, otra vez el tema de la inmediatez. Los estilos de la gente que dibujamos hay un proceso y hay un tema, ¿no? De hecho, yo siempre insisto mucho, en plan, joder, llevo 10 años, ahora este año hago 10 años como autónoma, y es como cuando empiezas como full time como tu trabajo. Es muy poco en la vida de cualquiera. Claro, sí, esto es otra pregunta. Nosotros llevamos casi 20 años, 2006 creo que fue, sí, faltan 19 años, y tenemos la sensación que todavía no hemos encontrado esa paz y esa tranquilidad porque siempre quieres algo más, esa frustración que te acompaña, ¿no? Pero yo creo que es evidente, algo, ¿no? Pero sí que hay unos 10 primeros años, encima somos dos personas, mezclando, los dos dibujamos el mismo estilo y tal, y eso no ayuda. Me admiro muchísimo los que trabajáis como dúo. Y entonces llegó un momento en el que sí que dijimos, este es el estilo, y luego a partir de ese punto va evolucionando. ¿Cuánto tiempo crees que tardaste tú y también en aprender a decir que no a ciertos proyectos que ya no encajaban con tu filosofía? Es decir, siempre hay una parte de atrás que vas haciendo cosas por dinero, entiendo, pero hay un momento en el que nosotros supimos, mira, vamos a poder separar y ya vamos a luchar por este estilo. Vale. ¿Es que fue 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? No, como funcionó fue que, o sea, yo he dibujado como siempre de toda la vida y es un modo de expresión y tal, ¿no? Y yo tenía un estilo muy... Para nada esto, o sea, hablo de cuando estaba... Antes de estudiar ilustración y todo. Más crudo, mucho más blanco y negro, mucho más como Edward Gorey, el dibujante
como más, yo quería decir turbio o podrido, pero da igual, como sí. Y empecé a hacer clases. Yo creo que es muy importante cuando estás estudiando tener un poco la visión abierta de decir, vale, tú siempre has tenido un estilo muy marcado, pero joder, estás aprendiendo, ¿no? Es como inténtate empapar de algo. Si no usabas color, usa color. Yo qué sé, 1000 cosas que te reten un poquillo, ¿no? Y lo que ocurrió es que luego al terminar estudiar no había apenas curro. Entonces allí obviamente sigues prolongando, dibujando, porque no paras de dibujar y vas viendo un poco lo que encaja. Ese es el punto en el que yo dije, bueno, lo que está molando es esto, pues debería hacerlo así, ¿no? En ese momento todo eran colores pasteles y cosas así. Pero yo no me sentía nada identificada, era como... No creo que este tipo de estilo gráfico, ¿no? Visual, funcione en lo que yo tengo como ideas, porque al final, y esa es la conclusión que siempre he llegado, es una cosa es el envoltorio de lo que tú enseñas, pero el interior yo creo que es el estilo real, ¿no? Es lo que tú estás intentando comunicar, es lo que tu visión del mundo real, ¿no? Entonces... el estilo, lo visual, eso es lo que puedes ir modificando, y si eso conecta obviamente como lo que tú quieres decir, tiene sentido. Yo siempre digo, cuando veo trabajo mío de que hice cuando tenía 16 o dibujados de entonces a lo que hago ahora, lo pido vincular muy fuerte. Digo, es que la Cristina de 16 tiene cosas de la de 36, ¿sabes? O sea, se podían dar la mano. En cambio, en esos puntos en que estaba buscando y pensando, imitando lo que fuese de otro estilo que en ese momento tenía más rodaje y podía darme más trabajo, no conecta. O sea, yo veo eso y digo, por favor, o sea, veo a alguien que que soy yo sufriendo haciendo eso porque no tiene nada que ver conmigo. Entonces, eso medio trabajo, la verdad, muy relativo, porque como todavía estaba empezando a buscarlo y no había en ese momento, en 2011-12, pues eso era muy difícil. Y fue un poco que sí que paralelamente yo dibujaba fanzine o para gente, y ahí me desquitaba y hacía mis propias cosas sin pensar que llegaría a ningún lado. Y hubo un momento que, yo qué sé, los astros se pusieron en sintonía y me dieron una opción de hacer algo más mío cobrando. Y bien, allí, bien, eso es... sí, allí dije, mira, esto lo voy a poner, o sea, este estilo que conocemos mío de ahora es lo que enseñé o hice para este trabajo en concreto, que era para el Ayuntamiento de Madrid, y funcionó. O sea, ¿cómo funcionó? Yo me sentí bien conmigo misma haciéndolo y resultó que de cara a la galería realmente pues tuvo una exposición grande, entonces funcionó para que la rueda empezara o no sé, empezara a funcionar algo allí. Pero el estilo así fue probando, o sea, yo me gusta mucho un estilo de cómic y tal, y pues esos son tus referentes, los tienes ahí siempre en mente. Me gustaba la línea pulida, los colores. Me acuerdo fue porque vi, o sea, yo usaba color, pero estaba muy acojonada de usar colores tan vivos, aunque quisiera. Y vi que, yo qué sé, unos artistas, una pareja también de artistas, se llama Ichinori, que son franceses japoneses, que usaba un color muy bestia. Dije, coño, si ellos lo hacen y lo admiro, voy a probar, ¿no? De implantar esto. Entonces fui probando y haciendo, y yo creo que también ocurre que si tienes, no sé, el ojo entrenado en tener una composición de color más o menos trabajada, pues funciona. Y fue un poco así. Pero la temática, las ideas, eso... Las ideas, eso siempre se arrastra siempre, y entonces lo has ido vistiendo hasta que se Bueno, es tu forma de hablar, ¿no? No sé, es tu forma de decir las cosas. Tienes toda la razón. Lo importante es quizá el concepto que hay detrás, o que es lo que te hace única, y tú eres la única que puede generar eso, supuestamente. Y supongo que es el valor por el que viene a ti también. Claro, sí, el otro al final es algo estética estético. Siempre se puede imitar de algún modo, es más fácil de copiar o tener semejanzas con otros artistas, pero quizá lo importante son las ideas que hay detrás, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo tiene referencias, es inevitable. Sí.
No, y al final es el concepto, la esencia, ese es el público interesante. El otro es como algo del público que pasa y se interesa visualmente y luego desaparece, ¿no? Y entonces, si tuviéramos que definir tu estilo, sí que está claro que este uso como de colores primarios muy intensos, colores planos casi siempre, sí, ¿no? No usas no, degradados o sombras y tal. O sombras a veces, sí, en algunas cosas. Y luego hay como simbolismo. No sé si es un simbolismo que se ve que es recurrente o se repite en las ilustraciones. No sé si es un simbolismo que has inventado tú o es un simbolismo así esotérico que has sacado de algún sitio. Yo creo que hay una iconografía, hay unas imágenes que estamos todos muy vinculados a ellas, pero también ocurre como, no sé si os ocurre a vosotros, pero que vuestro trabajo de repente, pues eso que hablábamos, yo he vivido en China y habían cosas que veía que no conectaban para nada, era como les daba mucho miedo, o sea, era como, quizá no había ninguna maldad en esa ilustración, pero habían cosas que no era una o dos personas, que les chocaba varias, de decir, uy, no, esto no es, este gato aquí, no, como que también, quizá tu misma simbología sí, pero para ellos significa otra cosa, o les llega de otra manera, ¿no? Que eso es una cosa que me parece muy interesante. A veces nos ha pasado a nosotros con los dedos de los personajes. Nosotros siempre dibujamos 4 dedos porque es como más estético, a veces más fácil, ¿no? Y más cartoon también, es bastante agradable. Pero en Asia, en Japón principalmente, en Japón, 4 es un número... Es un número malo y te hacen dibujar el quinto dedo a web. Que a veces nos ha pasado. Trabajando con unos emojis que hicimos para Line, o unas stickers. A todos los personajes les tuvimos que poner 1000 iconos. Hicimos 1000 iconos con el típico thumbs up, el no sé qué, 1000 manos haciendo cosas. Y encima es algo que te avisan el último día, ¿no? Porque les da mala suerte, ¿no? Y si te fijas, a no ser que sean monstruos o cosas más fantasiosas, la mayoría de personajes siempre tienen 5 dedos. No me he fijado. Bueno, obviamente que en los mangas y tal, pues imagino que están dibujados, pero bueno, estos son ya cosas culturales. Y otra cosa que hemos visto, que también usas mucho el rostro, ¿no? El rostro como composición, ¿no? Sí. Aquí muchas veces una cara o un busto de una persona, y casi siempre dibujas personajes femeninos, ¿es verdad? ¿O ha sido en mi búsqueda hemos encontrado? Siempre, es que eso quizá viene de... Bueno, no sé, es que a veces una reflexión terapéutica, en verdad no tengo mucha idea. Claro, al final uno dibuja muchas veces, me refiero desde pequeño, también hay un punto en el que es su propio espejo, ¿no? Entonces yo dibujaba a niñas sobre todo, ¿no? Y más que chicos y no sé, o te diría animales, me costaba muchísimo de pequeña dibujar animales, pero me sentía más cómoda usando personajes femeninos. Bueno, yo creo que es que me siento más vinculada a ello, no tiene más. Y si luego ocurre que a un hombre le siente también a esa misma, vale, pues hay al final es como que la imagen llega a las personas que las ven de alguna forma, que las sientan suyas por alguna manera, ¿no? Entonces... Sí, es un poco por eso las es verdad, mujeres... claro, es más personal, es verdad. A nosotros nos pasaba algo similar también cuando empezamos a trabajar. Nosotros pues siempre habíamos dibujado como monstruos o personajes de acción, cosas así, ¿no? Tus propios intereses. Lamentable. Sí, y cuando monstruos o gente así tipo Masters del Universo, ¿no? De musculosa, luchando y tal. Y luego cuando hicimos las primeras campañas de publicidad, claro, teníamos que dibujar gente normal o mujeres, por ejemplo, no sabíamos dibujar, decíamos... Claro. Intentábamos dibujar... Nunca lo había visto desde ese punto de perspectiva. Fíjate... años allí, 20 años trabajando y... mira. No, y se supone que sabíamos dibujar bien, ¿no? Toda la vida nos habían dicho en el cole, qué bien dibujan, no sé qué, pero es verdad, nos dimos cuenta que nuestras carencias... Era muy limitado, era lo que consumías un poco en la tele, lo repetías, ¿no? Claro, y lo que te inventabas eran 4 cosas, ¿no? Claro, verdad, no sé dibujar ahora una mujer normal yendo a hacer esta acción o vehículos... Eran mujeres totalmente cachas. No sé, culturistas, ¿no? Pero a mí sí es verdad que cuando me toca dibujar hombres me salen... Bueno, tengo que trabajarlo más porque tengo que buscar más referencias y muchas veces pues dibujo a mis parejas, ¿sabes? Y digo, ponte de perfil o esa mano, o sea, es como necesito una mano de hombre y una mano de mujer, ¿no? ¿Sabes? Como intentar... Bueno, también es la parte que creo que no se debería, o sea, no es que yo lo haga, pues no se debería dejar de hacer, es dibujar de lo que ves, ¿no? Y tener las herramientas de cuando necesites dibujar X personaje,
lo puedes hacer. Y hablo de personas, pero también hablo de animales. Sí, o sea, sí, yo sí. animales. Era como... Dibuja un perro. No, pero tú dibujas, por ejemplo, muchos caballos, que es bastante difícil dibujar un caballo. Me siento muy orgullosa porque, obviamente, de pequeña era increíble dibujar un caballo. Es lo peor. O sea, salen ahí... Sí, las proporciones muy difíciles. Sí. Y luego lo que ocurrió es que a mí el caballo me gusta mucho como animal y lo quería poner, entonces pues tuve que aprender mucho a ver caballos y dibujarlo y mucha paciencia, a veces calcao, obviamente, pero no sé, como que me daba mucha rabia no poderlo hacer por la limitación que es que no te salga a dibujar un caballo. Entonces dije, mira, pues le pongo... Ahora caballo siempre. Sí, y ahora lo tengo súper dominado. O sea, un día lo estaba dibujando ahí la libreta y digo, ostras, me sale solo tú. Ahora ya es para chulearse, ¿no? Como sabe dibujar caballos. Sí, que es verdad que me sale mejor la cabeza que no todo el cuerpo. Luego es como, ¿cómo era la pata? Sí, lo de las patas es muy... Ya dibujar un perro es complicado. Que a veces te pones con las patitas de un perro y salen como unos chorizos ahí rarísimos. Sí. Y ya cuando ves un caballo es que ya has dominado la técnica del perro, el gato y ya el siguiente Ya, nivel... bueno. Y yo sé dibujar caballos y conejos. Es verdad. Y hablando de a conejos veces y gatos. caballos, que sí hay mira. muchos conejos, también hay fantasmas. Sí, ¿quién es este? Bueno, mira, aquí hay, simpático? en este triángulo tenemos al conejo, al caballo Y a todo Cristo. Aquí está. y al fantasma. Aquí una muestra de dominio de la ilustración. Exacto. Ejercicio. ¿Cuántas veces lo habré repetido? Sí, y el Pero, fantasma. ¿quién es ese simpático fantasmita? El fantasma es... Mira, la historia es bastante... Mira, tengo un- tengo Ah, se está fumando, ¿no? con el Claro. Tenemos el dedo para mirar El fantasma, en verdad, vino de una... Es que muchas ilustraciones, o sea, mucha simbología de la que aparece muchas veces viene de bromas. De bromas, anécdotas entre amigos, que en algún momento, por ejemplo, hay un pato que a veces sale recurrente. Aquí hay uno, ¿no? Creo, en los ojos. Exacto, ese pato. En verdad todo esto es de una broma que todavía se ha ido extendiendo como un chicle y ha mutado a muchas otras cosas. El fantasma fue que un día yo estaba en un festival, bueno, con unos amigos, y en la casa donde estábamos durmiendo tenían en el lavabo una figurita de un fantasma, que es muy parecida, tiene un aire, pero tenía un aire más de pena, tenía como una de sufrir, pero muy, muy mono. Y yo lo quise robar. Y mi amigo con el que iba dijo, tía, no robes esto, por Dios, que es muy mono, ¿sabes? Pero no lo robes. Y le hice una foto, básicamente. Pero era un fantasma que hacía así, como si estuviera bailando, ¿no? O no sé qué hacía, pero era una figurita cerámica muy mona. No, y también a mí me gusta mucho el tema de las manos, que a veces también el dibujar un fantasma no es tan fácil como todo el mundo cree, que no es solo las sábanas, sino las... ¿Cómo dibujas las manos? O sea, los bultitos de las manos que dibujan los dedos, ¿no? Es probarlo, no es tan fácil, ¿eh? Poner una sábana a sus amigos también y les hace posar. Y aparte depende de donde toques, como, pero está... es uno, exacto, el está tamaño de los ahí, ojos, alegre. Y tal. Pues este fantasma a mí me gusta mucho y me retiene algo que podría formar parte de la pandilla esta de los amigos de Ronald McDonald. Es verdad. Sí. Tiene un poco ese toque, sí, el tema de los ojos. ¿Cómo era? El del antifaz, el ladrón Este podría ser uno más, ¿no? Pensaba que era algo así. A más ver, rollo como... al final la historia fue que en ese momento lo cogí como imagen y poco a poco sí que había cogido como que el fantasma un día estaba dibujando un ojo y que lloraba porque estaba, bueno, parece muy obvio, pero estaba bastante de bajona. Y de la lágrima le hice como una faldita, dije, podría ser un fantasma. Y tenía como mucha vinculación en la tristeza, en decir, ostras, tiene este juego de que tú lloras como tristezas y las tristezas pueden también ser cosas del pasado, entonces la idea del fantasma como algo de un recuerdo. Entonces, como a la vez siempre una cosa que tengo un poco, quizá porque mi hermano se dedica a la comedia, no lo sé, siempre pienso que el humor va muy vinculado a la tristeza, es como un yin yang muy fuerte, pero porque creo que mucha gente que es muy buena en el humor tiene también sus propias rayadas. No digo que mi hermano sea triste, sino me refiero como que... Exclusiva. No. Sino me refiero como si ves a... Yo recuerdo una vez, va a sonar como a niña pija, pero me da igual, estábamos en Los Ángeles y estábamos... Nosotros en un pueblo humilde, mientras ella viajaba por el Atlántico. Totalmente. Da igual, el tema es que estábamos en un hotel... 5 estrellas. 5 estrellas superior, ¿no? Deluxe Premier. Era
A ver, todo es porque mi padre es iba a decir un friki, pero bueno, magnate de Hollywood, ¿no? Sí. No, pero le gustan mucho las historias bizarras que han ocurrido en lugares. Vale. Y en este en concreto ahorró, o sea, estaba como en ese viaje, creo que su punto máximo era ese hotel en Los Ángeles que se llama Chateau Marmont y que es un hotel donde han ido todos los artistas, tanto de todo tipo, ¿no? Desde músicos. Nosotros no nos han invitado, Juan. Igual Y va él por tenía orden como de esa sí. semana de dormir allí, ¿no? Y encima ocurrió algo que creo que a mi padre le voló más la cabeza, que es, bueno, es que la habitación, eso pasa mucho en Estados Unidos, que la habitación donde estáis todavía hay gente y no os la podemos dar porque no las podemos echar. Entonces os vamos a dar un bungalow. ¿Sabes? Que era como más. O sea, obviamente no habíamos pagado para eso. Y en ese bungalow resulta que nos dijeron, bueno, aquí ocurre que se mató ahora me saldrá el nombre del comediante, pero bueno, uno de los Blues Brothers. O sea, pues sí. El que tomaba genio, Speedball. ¿Cómo se llama, tío? ¿Ves? Es que me sale como no es Buscemi, no. Belushi. John Belushi. Pues era un comediante de Saturday Night Live. O sea, era un tío que pues murió allí. Macho, pero eso es ya... En esa casita donde estuvimos. Para los jóvenes que no lo conocéis, tenéis que buscarlo. Un verdadero genio de la comedia, un pionero. Era un risas. Pues el tío pues, atormentado, muy atormentado. Sí. Acabó mal, pero y a es eso muy me venía a interesante. decir, yo recuerdo estar allí y claro, yo sabía quién era, pero no sabía que había muerto, y menos allí, y menos como me contaron, porque al final me lo contaron y era como, no, de sobredosis y tal. Y yo como la gente llega a estos puntos. Sí. Y claro, luego te das cuenta de la parte más turbia de mucha gente que se dedica al humor. En verdad tiene una parte muy oscura. Y a eso me refiero, como que pensaba, yo siempre me quedé muy clavada de, vale, la gente que se dedica al humor, en el fondo hay una parte muy oscura que parece que necesite crear algún tipo de película, humor, algo que se haga una autogestión de regulación, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues nos llegan cosas que nos hacen reír. Entonces el fantasma venía un poco de esa idea de, bueno, vincula... Bueno, os acaba de explotar la cabeza, ¿no? Vosotros, gente primitiva, veis un fantasma que igual os recuerda al de Playmobil o al de McDonald's como a él, y en realidad hay una historia hiper profunda detrás. Y eso es lo que quiero hablar ahora, ¿no? Que también el problema que tenemos nosotros también, mucha gente dice, a mi hijo le encantará lo que hacéis, ¿no? Esa frase que, bueno, bien, me alegro porque te tiene que gustar, pero a ti también. O no ven más allá de igual unos dibujitos, ¿no? Hazme unos dibujitos, ¿no? Y no ven que hay un esfuerzo, hay un proceso personal. Evidentemente hay trabajos más comerciales, pero la mayoría del trabajo está conectado por una cosa interior, personal, una frustración, una agonía, un querer hacer algo, un proceso muy complejo, ya no solo a nivel físico de tener que dibujarlo, igual para hacer un fantasma haces 200 primero, o has estado 5 años dibujando fantasmas. Eso la gente a veces no lo valora, ¿no? Y esta historia creo que demuestra, ¿no? No es solo un fantasma. Exacto, hay algo mucho más complejo detrás, ¿no? Pero yo creo que es por el choque de la estética que usas o que usamos nosotros y lo que quieres... bueno, nosotros... No, pero muchas veces la ilustración en general. Hay gente que ve colores vivos y tal, ya lo asocian con algo infantil. Sí. Y luego a lo mejor dicen, ostras, está llorando. A mí eso me lo dijeron una vez y luego cuando hablábamos antes de las biografías que uno se tiene que plantar, una biografía, y yo voy a escribir al biógrafo. No, eres mismamente tu propio biógrafo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me basé en una anécdota que me contó una amiga mía, me dijo, o alguien que conozco, me dijo, me gusta mucho tu trabajo porque parece muy infantil, ¿no? Muy... como agradable, pero luego te acercas o te lo miras un poquito más atento y estás muy mal de la cabeza. O hay algo que no está del todo. Y pensé, ostras, me va muy bien para ponerlo como biografía, ¿no? Entonces lo escribí así. Pero yo creo que es lo interesante. Es como que... O sea, no digo que tampoco me quiero tirar flores en plan, mi trabajo es súper interesante, sino que creo que es interesante traspasar un poco más la barrera de eso. También creo que muchos dibujantes infantiles tienen... A ver, muchos dibujantes infantiles, todos son adultos. Y todos los adultos tienen sus
sus demonios, ¿no? Entonces, buen momento mira, para ¿ves? hacer una cuña promocional. Chicos, tenéis Bob del Revés, Bob Capgerat, en Por todas las algo será librerías. que es así. Gracias. Contadnos vuestros traumas. No tenemos tiempo. No hay que Frustration. Pero hablando de esto, Perdón. quizás es un momento para hablar es el libro que tienes que se llama Perdón. Sex Book, Sí. donde ahí Sí. sí que se ve claramente un choque entre el estilo, que a alguien le puede parecer infantil o colores infantiles, pero estás dibujando imágenes explícitas sexuales, ¿no? Aquí sí que Sí. se ve ese contraste. Vale. Explícanos Sí, este me proyecto. Y luego Este ya- proyecto es la hermana del anterior de Gestory y está escrito por las mismas personas y es casi como una extensión del otro, ¿no? Esto ocurrió que hicimos primero el Gestory y la propuesta me llegó... Bueno, yo estaba muy en contra al principio de hacerlo porque es que me voy a poner en plan en storyteller y bueno... No, por favor. es el a lugar mí adecuado, sí, sí. sí. Ocurrió que el Gestory pues venía de Penguin, ¿no? De la editorial que nos lo propuso y la escritora, son dos escritores, uno es Nacho y el otro es María Bastaros, me contactó y yo me acuerdo que no la conocía a ella, luego entendí y por eso también acepté. Me dijo que querían hacer un libro sobre el feminismo y tal, y era en ese momento que había el auge tan bestia de todo tenía que estar desde la visión de vender feminismo, ¿no? Entonces yo no es que no estuviera de acuerdo estuviera como, no sé, como feminista que me declaro, pues estaba de acuerdo, ¿no? Pero a la vez era como, sí, pero esta sobreexplotación a mí me satura. Y dije que no, que yo ya no, que no lo veía, que no sé, como que la propuesta, también error mío, porque yo ya soy muy de, no, y en verdad debería, pues he aprendido a escuchar más. El caso es que al final entendí que la visión que quería darle María y Nacho era mucho más allá, ¿no? Y Vale. que la editorial estaba dispuesta a ver que yo lo único que dije en la llamada, dije, vale, ok, digo, pero por favor que no aparezca ninguna Frida Kahlo, o sea, en la portada ni en nada, mira que la admiro como artista, pero es que no quiero, porque creo que en ese momento todo tenía una especie de la Sí. misma línea de cosas, ¿no? Sí, Y sí. total, que empezamos a trabajar juntos, funcionó muy bien, trabajamos muy bien juntos y nos moló mucho y la editorial estaba muy contenta con el libro y nos trasladaron a hacer otro nuevo, ¿no? Entonces Nacho y María hablaron y querían hablar de... Sexbook habla de las sexualidades, de la identidad de género, o sea, va un poco... No es solo sexo por sexo, no, hay un poco más allá, ¿no? Y me pareció muy interesante. Entonces luego lo de dibujar gente copulando rabos o coños, pues al final hay una parte de mí que a mí me hacía mucha risa. Era como, sí, venga. Por fin. Recuerdo que el primero, de hecho, fue un artículo, porque esto me iban pasando los artículos, sobre la Viagra. Y me acuerdo que dije, buah, molaría mucho hacer una Viagra, o sea, un pene como muy erecto, como si fuera un dinosaurio. Entonces lo hice como rollo Jurassic Park, ¿sabes? Como tenía un punto de risa. Yo me lo... Hay cosas un poco más turbias, pero La sí. musiquilla de fondo. Sí, ¿no? ¿sabes? Y levantándose en el coche ahí. Sam Neill, ¿no? Pero en mi caso era muy... O sea, intenté... Yo lo disfruté porque al final, bueno, tampoco estás... No sé, era como divertido, ¿no? Sí, no, ya está, hay que normalizarlo, ¿no? Que todavía hay Exacto. gente que se No, pero escandaliza. pensaste- y eso no, pero tampoco- es la típica situación, no sé si tú lo llegaste a pensar, en la que dices, a ver si esto me va a perjudicar en mi carrera tener este material por allí circulando. Sabes que a veces hay gente que Sí. te pone una... Ah, no, esto... No lo sé porque nadie Ponen me lo ha como la mencionado. etiqueta de un dibujante como Nadie... más adulto. Sí, ¿no? No, Sexo. no, por ejemplo, nosotros hicimos... Más 18. Hicimos las ilustraciones para un masturbador masculino en Japón. Ah, vale. Y con la anécdota, que está en un episodio de Brosma TV, que de repente pusieron nuestro nombre enorme en el propio recipiente que utilizabas para... ¿Cuánta gente? ¿Qué dices? está? Hostia, igual vamos a Japón y decimos Brosmine. Y dices, ¡oh! Eso sería brutal. Pero tuvimos ahí un momento de preocupación de, ostras, ¿no? Eso aquí lo haces aquí en España y hay gente que ya te pone un sector y hay gente que ya no quiere trabajar contigo, ¿no? Ese miedo que en el fondo no tiene sentido y hay Claro. que hacer lo que sientes en el momento y ya está, ¿no? Pero siempre Sí. hay como esa duda inocente, ¿no? Ay, uy, uf. A mí, honestamente, me preocupan más otras cosas. Y en este caso, si me vincula... O sea, como no he sido consciente al final, ¿no? De si tu trabajo ha sido rechazado o no porque han visto esto u Sí. otro, ¿no? No es algo que me preocupe demasiado. Y de hecho, sí que en Instagram me censuraron. Era muy difícil de venderlo porque a la hora de hacer promoción, pues Ya. sí, hay palabras que no puedes usar. Y justamente nuestro libro pone sex en la portada, entonces ya error.
Y alguna vez pues había puesto cosas y sí que me habían tirado para atrás. Pero yo puse algunas ilustraciones que eran y las compartí por Instagram y no las censuraron o nadie se quejó. Sí. Que era, yo me reía al culo, pero esa como me acuerdo que era como es que había una de Egipto y era un pene dibujado como si fuera una ilustración egipcia, y puse así como, porque lo decía en el libro, era la gran corrida del río Nilo o algo así, ¿sabes? La gran corrida sagrada o algo así. Y yo para no reírte, o sea, yo no sé es que yo me lo tomo muy a guasa casi todo. Es lo que hay que hacer. No, y la mitad de la gente no le veo ni leer. ¿No? O lo leyeron y se rieron, digo yo, no sé, también mi público no son niños tampoco. ¿No? Es el problema de la el sistema no te obliga como a producir y encima te quiere censurar ciertas cosas como del día a día que en el fondo tampoco es acotar. Tampoco hay tanto tiene que ser todo tan mainstream ya hoy en día que es como, pues no le dejes ver el teléfono a tu hijo si es que te molesta. Es que a veces a nosotros nos han pasado cosas tan ridículas a veces. Ya. Hicimos un proyecto en Estados Unidos de unos vegetales y nos querían censurar un dibujo. Hay uno que salía una patata pelándose, que nos decían, vendrá un niño y se arrancará la piel y nos denunciará. Y otro que habíamos hecho un pimiento que tenía la boca con los dientes y le recordaba a un pene de doble cabeza. O sea, unas cosas que dices, pero a ver. ¿Quién está más mal de la cabeza? Como decían, un double dick. Esto es que nos recuerda a un double dick. Y lo tuvimos que cambiar y es como, pero ¿cómo puede ser? O sea, es un double dick existe. Era un doble dildo de estos. Sí, de que va por delante y por detrás. Exacto, ahí. Y no entendía. Requiem por un sueño existe eso. Pero bueno, y conectando con la otra pregunta del ilustrar objetos, ¿no? Que no es solo una ilustración, no es solo un cuadro, incluso, bueno, un cuadro estaría dentro de esa categoría, pero más algo del día a día más cotidiano. Para mí es el oficio de ilustración pasa por allí, o sea, como ¿no? que por eso es un poco la diferencia, yo pienso, ¿no? Como que al final el trabajo del ilustrador pasa por hacer un trabajo que va muy acompañado del objeto, que es un objeto, ¿no? O sea, pues es un libro ilustrado, prensa, revistas, los discos, ¿no? Los discos, exacto, o cartelería de festivales, ¿no? Cosas que luego las personas quieren atesorar eso porque además es mucho más cercano tener eso que una obra de arte que quizá es otra categoría de tipo de, no sé, o sea... No, y que hay una conexión y creo que te vinculas con, si es de un festival, la gente tiene una historia con ese tiene festival. Un recuerdo con eso, es como un nivel que a mí me parece súper interesante. Sí, entonces, no sé, yo lo encuentro, a mí me hace mucha ilusión si voy, o gente que, y a la doble carambola me hizo mucha ilusión, me hizo mucha gracia. Que tenía, no sé qué año fue, pero de repente... hubo una camiseta que tengo con una ilustración mía y tal que aparecieron varias personas en Tinder fotos de que salían con esa camiseta y algunas amigas hacían la camiseta como... buena para salir en la foto y yo, ojalá, ¿sabes? O sea, gracias a ti hay mucha gente... Bueno, eso no lo sé si gracias a mí, pero como que me hizo gracia al final como llegar a esos puntos o hasta cantantes y tal que se compraron la camiseta en su momento y la llevan actuando. No sé, hay como ciertas cosas que te hacen ilusión, ¿no? Como que eso está allí, es algo que tú pariste en un momento en tu casa. Yo sé, la de las chicas apuñalándose que hablábamos antes, en verdad viene de una rabieta con una amiga. O sea, entonces como que tiene gracia de una anécdota llegas a tal cosa. Sí. No, muy, muy interesante. Escuchad bien. Y una pregunta relacionada con la producción. Hay un momento que todo esto, o sea, a nivel conceptual, ¿no? Has sufrido, has llegado a conceptualizarlo, a simplificarlo en estas ilustraciones, sintetizarlo. ¿El proceso de crear las ilustraciones es igual de duro? ¿Es un proceso de horas bocetando, dibujando? ¿Ya lo tienes muy automatizado? No, o sea, automatizado, dibujar o hacer ideas. El producirlas, el hacerlas físicamente, el dibujar, el trazo. No, sí que lo hago más rápido, pero sí que hay un punto en el que estás intentando, no sé si os ocurre, como tienes una idea muy clara y quieres que esa idea esté clara como la que tienes en la cabeza, nunca va a ser igual, pero sí que intento como que es un rato largo. Cada vez es más corto. Es verdad que cada vez soy más rápida haciendo ciertas cosas que antes me costarían más, pues hacer caballos, ¿no? Por ejemplo. Pero quizá el proceso más largo siempre es crear una idea o transmitir lo que tienes o que te apetecería transmitirlo
cómo te llega, cómo visualmente puede funcionar. Y ya, por ejemplo, lo que hablabais de discos y tal, pues como encargo también tiene su peculiaridad, ¿no? De decir, el músico, grupo, da igual, quieren que vistas, ¿no? Ese disco. Y eso lleva un rato de tú escuchar, entender de qué va el disco y tal, y luego crear algo que a ellos, sobre todo, ¿no? A esas personas digan, sí, es que lo vemos, esta es la sí, ¿Y qué tal el choque de titanes, ¿no? De tú contra el músico, de egos ahí, de no, este es mi arte, ¿no? Porque yo escucho y esto es lo que evoca. Ha habido situaciones, hay gente que, no sé, los Derby Motoretas que son de aquí España, ellos fue fluidísimo, tienen también una visión gráfica muy concreta y sabían, y entonces como que aceptaron la idea, como ellos tenían una idea y yo la supe transmitir, entiendo que a ellos les encajó perfecto, entonces ahí fue muy, muy fluido. Lo que ocurrió, por ejemplo, siempre cuento esta anécdota, con un músico norteamericano que se llama Dan Deacon, con él me gustaba mucho su música antes de que él me contactara, y me dijo, oye, pues que estaban pensando en el disco, todo bien, y dije, vale, déjame escuchar lo que tengas hecho, porque creo que hay un proceso interesante por allí, y lo hice, y le hice una ilustración. El boceto pasó como que sí, todo iba así, y cuando ya lo tenía más o menos terminado, que a veces, no sé si vosotros lo hacéis, mandé como casi terminado con el color, eso que tardan mucho en responder, y ya te salta la alarma, en plan... Aquí pasa algo. Vale, hay algo que no está funcionando. Ocurrió que sí, básicamente él había algo que no le... Y fue muy honesto, me dijo, mira, es que no lo veo. Entonces dije, quedaba muy poco tiempo porque estaban los de discográfica muy pesados, y dije, vamos a ir a lo que te gusta de mi trabajo e intentar hacer ahí una especie de collage, ¿no? Y también vincularlo con el disco. Y él me cogió todo lo que le gustaba de mi trabajo y además con una descripción de por qué le gustaba, cosa que me parece muy interesante, y ayudó mucho en cómo construir el disco, ¿no? La portada. ¿Qué ocurrió? Que la portada no aceptada, yo le pedí a él si la podía compartir en Instagram o así, porque a mí me gustaba. Y dije, no voy a decir que es tuya ni nada, no voy a mencionar nada, ¿no? Entonces lo hice. Y ocurrió algo muy divertido, muy curioso, que es que gente que me seguía, que también eran amigos suyos, le escribieron en plan preguntando si esa era la portada. O sea, ya directamente sabían que yo la estaba haciendo y se creían que esa era la portada. Y el tío ahí fue como... Uy. Dan Deacon 0, Cristina Daura 1. No, lo que ocurrió es que al final hicimos las dos. O sea, ese disco tiene dos. O sea, el vinilo tiene dos portadas. Mira. Y me pagarán doble también, Mira, pero... Joder, qué sistema tan bueno, sí. Claro, Recordar. el tío dijo, es que realmente si respira... como Empresaria de éxito. Un encargo, doble pago. Por casos como este, ¿no? Un encargo que fueron dos. Es como lo nuestro del double dick, ¿no? Pero Sí, exacto. Nosotros lo enfocamos de la forma errónea. Dos manos. Es que no supimos monetizar ese momento, No. hermano. Exacto. ¿A nivel publicidad haces algo o tú siempre es...? Soy muy de no... Vale. Cuando hablábamos de saber decir que no, soy muy de decir que no en publicidad. Bien o sea, cuando me preguntabais cómo aprendí a decir que no, o si en algún momento empiezas como a saber decir que no, vino mucho antes de que me fueran bien las cosas. Como yo había estado metida en proyectos que me horrorizaban o en los que no encajaba nada, o en los que decía, es que esto no soy yo, y muchos de ellos estaban metidos en publicidad, dije, vale, ahora, no sé, como cuando la cosa empieza a navegar, pensé, es que ahora es el momento que si cualquier propuesta, y empezaron a llegar, tengo que pensar muy bien, porque ha costado mucho llegar hasta aquí. Entonces digo, sé lo que me va a llevar quizá a trabajar con algún cliente de publicidad, todos los cambios que eso conlleva, por mucho que me lo vendan muy bien. Y luego es también pensar un poco en plan, mi trabajo realmente encaja en X productos, como qué vinculación tengo yo con... Pues, por ejemplo, yo una cosa que me marqué era como, vale, Inditex nunca. ¿Por qué? Porque es que no consumo Inditex. Entonces, pero tampoco, mi intención no es meterme con las personas. No, yo creo que lo tenéis que... No, es puramente de algo personal. Y luego, pues, por ejemplo, bancos, pues intentar decir, o sea, no, ¿para qué? Luego, yo qué sé, pues
me han venido McDonald's, me ha venido Burger King, no consumo. Entonces es como, ¿por qué? Es que no le veo... Luego veo colegas que han hecho cosas para ellos y lo celebro, no pasa nada. Nosotros lo hemos hecho todo mal. O sea, que tienes un compromiso. Lo respeto y prefiero mil veces que se lo den a un amigo. No, yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no lo vimos venir y nos metimos en publicidad ahí al 2000 que es muy por 2000 jocoso el tema. Y te da dinerito y en una época dorada y vamos ahí en yate a todos los sitios. Bueno, y ahora de repente hubo una caída y dices, ostras, y realmente no es que te vendas porque tienes unas necesidades, pero nosotros éramos unos pardillos en el sector y somos ilustradores de rebote porque ganamos un premio y vimos ahí la posibilidad. Y luego te das cuenta, no es que nos arrepintamos, pero te das cuenta que igual tendríamos que haber hecho las cosas de otra forma. Y creo que esto es un muy buen consejo y tenéis que apuntarlo porque a veces la gente no sabe valorar lo que hace o lo que tiene y se deja llevar. Y a veces hay que saber, no tener miedo. Y te pones en una situación por el destino, porque ¿qué tal? Tienes que pagar el alquiler, te vas colando y vas como siguiendo una rueda que a veces es muy difícil pararla. Y a nosotros nos costó mucho pararla. Y dices, ostras, si tampoco encaja, o que haríamos otro tipo de cosas, y de repente te ves mayor y dices, ya estamos como empezando de cero, digamos. Lo que pasa es que quizá ahora tampoco es una época es más de vacas flacas ahora. Sí. Y en publicidad pues tampoco se está pagando tanto como antes, claro, pero nosotros que yo ya esas tenemos vacas un pie gordas nunca las bebí tampoco. Fue lista, recordad, Entonces, empresaria de éxito. Hemos hecho eso, pero sí, muchas veces vendes tu alma al diablo y acabas haciendo cosas o encargos. Ya no digo que sean corporaciones para las que no quieres trabajar, sino que son cosas que artísticamente pues son súper feas o ni siquiera acabas enseñando al final. Es una época en la que creías, escondes, es una época, es un entorno, es un mundillo en el que crees que te están haciendo un favor ellos a ti. Y te das cuenta, yo creo que esto está yo sobre todo porque una de mis prioridades es que yo tengo muy mal dormir. Ahora que estoy embarazada duermo de coñas, como en la ilusión. ¿Lo sabían? Hay gente que lo sabe, gente que no. Pero bueno, en general la gente que lo revela, ¿no? Brosmain TV. La gente Brosmain que quiere TV, que lo tu sepa, canal favorito. lo sabe. Sí. Bueno, el otro día en una charla lo dije en alto también. Dije, mira, nadie fue a esa charla, todo el mundo está viendo Brosmain TV. Las 30 personas que ven esto y hayan aguantado una hora. O sea, al final, o sea, yo estoy muy contenta. Entonces, pero quiero decir que duermo muy bien ahora, pero una de las cosas, yo tengo muy mal dormir de normal, tengo insomnio, entonces yo pensaba, joder, es que al final la ansiedad o las preocupaciones que tenemos, ¿no? en torno al trabajo también influyen en el día a día por otros lados, no es que cierres la puerta y ya, ¿no? Entonces yo no quería perder horas de sueño, entonces igualmente las he perdido por otras razones, ¿no? Pero no que fuera por un tipo de cliente en el que encima no estoy nada satisfecha y sabía que podría decir que no, la veía venir, ¿no? Entonces, a la que veo un mail, o sea, una propuesta y digo, es que es este cliente y encima lo que me está proponiendo y cómo me lo está diciendo, ya veo por dónde van los tiros. También he tenido esa suerte de estar trabajando o tener gente cercana a mí que trabaja en publicidad, ¿no? Trabaja en agencias y sabes cómo es la tienda de salchichas esta, ¿no? Venga. Y no me convence. Entonces, ha de ser un proyecto que diga, vale, veo un director de arte con la cabeza, con los ojos muy abiertos a entenderte, con que te va a defender delante del cliente, ¿sabes? Entonces dices, venga, se dan X cosas y que es un tipo de cliente. Hay algo que la gente no entiende, que cuando trabajas con una agencia de publicidad, tú trabajas con un director de arte que trabaja en una agencia de publicidad. Exacto. Y que hay un montón de escalones. Está el director de arte, el director creativo, tal. Entonces, antes de que llegue el cliente, tiene que pasar un montón de... Y luego llega el cliente y dice el cliente, ¿qué es esto, tío? Me habéis enseñado el trabajo de Brosmain y de repente me enseñáis aquí otra cosa remezclada con esta. Y a nosotros nos costó... cegados por el dinero. No, que va. Pero muchas veces también es por necesidad. Nosotros fue una forma de ganarnos la vida con la que empezamos, pero sí. Luego... Y luego de repente dices, hostia, es que nos equivocamos totalmente. Y creo que esto es una de las cosas más importantes. Y hablando de... Voy a ir un poquito más... Te digo una cosa, del tema del dinero y tal, una cosa que yo vi, porque a mí me ocurrió lo de cuando hubo una propuesta que me llegó cuando yo empezaba a despuntar, ¿no? Sí. O sea, no estaba bañada en dinero como ahora. ¿Te imaginas? No. Sí, la gente se lo escucha. Es el título del vídeo, viral absoluto. Catalana millonaria viene a Brosmain TV, embarazada. Y se ríe de ellos. Bueno. Total, no. Que ocurrió que en ese momento pues estaban... Eso que empiezas como, mira, pues esto está llegando aquí, llegando allá. Y resultó que me propusieron una cosa para... En este caso era SEAT. Y era para vestir la fachada de SEAT
de la casa SEAT, que ahora ya está construida, ¿no? Y en ese momento yo dije, buah, es que yo, aparte también pensé, SEAT, Volkswagen, hijos de puta, porque le han, ¿no? El tema tal. Y dije, aparte, el mundo del automóvil, es que me importa tan poco. Y entonces dije, no, prefiero decir que no. Entonces el chico que además era amigo mío, me dijo, ya tía, pues que es que yo realmente quiero soy tu hacerlo colega, contigo. tía, joder, échate el rollo ahí. No, porfa. me dijo, es que hay un presupuesto muy alto, o sea, y aparte es como es una lona gigante en Paseo de Gracia con diagonal. Y yo pensé, sí, hombre, o sea, es un caramelo muy gustoso, pero a la vez está envenenado, porque esto significa que no va a ser para nada lo que yo quiera hacer, para nada. O sea, tendrá que ser algo muy blanco, todos los públicos, y yo no creo que quiera esa línea, ¿no? Y dije, mira, si he llegado hasta, pues qué sé, ¿quién coño de SEAT? Puedo llegar a muchos otros lados. O sea, puedo llegar a gente que a mí me interesa, véase músicos, véase otro tipo de producto, lo que sea, ¿no? Entonces pensé, es que si he llegado hasta aquí, puedo llegar mucho más allá. Entonces lo tuve y muy aquí claro. está hoy, Brosmain TV, diciéndoos la verdad. Te felicitamos por tu lucidez en ese momento. Sí, y he de decir que luego han habido muchas anécdotas. Sangre fría ahí de... No, sí, pero admirable. dije que no, el tío lo entendió. Voy a alargar. Esta anécdota la he contado varias veces. Vino pero con el no cheque en en blanco. TV. Que es que ese brief, esa propuesta, saltó varias veces a diferentes, porque duró como 3 años, creo, a distintas agencias de publicidad. Vale. Entonces, cuando llegaba el brief, entiendo que habría una serie de personas en esa lista, incluida yo, y te enviaban un email en plan, oye, tal, no sé qué. Y eso ocurrió, aparte de esa vez, 2 veces más. ¿Qué ocurre? Que la primera persona le dije, muy amablemente, otra vez dije que no, lo entendió, lo respetó. Y el tercero, el último, no lo respetó. Fue mucho más pesado. Entonces, en ese momento encima yo estaba mucho más, ya la bola de nieve se había hecho más grande, estaba mucho más saturada. Y entonces me envió un mail y yo respondí que no, que muchas gracias, pero no podía y que no me interesaba. Entonces la persona me envió un mail diciéndome, creo que no lo has entendido. Y pensé, perdona. Excuse me. Va a ser el fin de tu carrera, ¿no? Exacto. No te va a contratar Y al nadie más. final me dijo esto y yo, ¿cómo que no entiendo? Y ahí me picó mucho. Yo soy muy de coger el teléfono y hablar directamente, ni mails ni pantallas. Entonces le llamé, le dije, lo que acabas de decir está muy mal, a mí no me vengas con estas. Y dije, y no lo voy a hacer. Y el tío, claro, ya me tenía el teléfono, empezó, por favor, que tengo la reunión con el cliente ahora, y pensé, tío, tú y yo podíamos, triste, no hay una autoridad aquí. Sí, necesario, sí. Claro, cuando ya encima el tipo de cliente te da igual, pues no, y al final ya dije una barbaridad porque soy muy de decir barbaridades y tonterías, y le dije, mira, solo lo haré si me dejas dibujar un rabo gigante en esa fachada, muy realista, y en un huevo poner SEAT. Si no lo quieres, o sea, es mi única propuesta que te doy. Y el tío ahí fue un silencio y me dijo, no puedo. Yo, vaya. Entonces, nada. Qué Y me caprichoso. pagas 100.000 por la idea. Bueno, sería la ¿Te imaginas bomba. que luego lo hacen, ¿no? Con otro ilustrador, la misma Dani idea? al final lo han hecho. Y Pero no, eso es no. increíble. Y el miedo, nosotros, claro, somos un poquito más mayores que tú y vimos una época también en la que tenías hasta miedo a las agencias de publicidad, y a nosotros en alguna reunión, una que yo fui solo ahí, de repente se pusieron a negociar por el boceto, le pedíamos una cantidad simbólica para ahí hacer un pacto y de repente, y no me puedes hacer 4 y no sé qué, y de repente, no, esto es lo que vale. Hay una tensión máxima y de repente, pues ten cuidado, que si no igual no te vuelven a llamar. Y yo pensé, ¿pero qué dices, tío? Y luego tenías como miedo, tío, ¿cómo puede ser? Y nosotros llevamos 20 años y no hemos vuelto a trabajar con la misma persona. No sé si eso es algo bueno o malo, pero luego te das cuenta que el mundo es tan grande y tantos departamentos. Exacto, y hay lo tantos típico, tipos de cliente, un tipo ¿no? de... Y que a veces viene una marca y te dice, y estás hablando con un capullo que te está ahí como intentando torear y dices, hostia, parece que vas a quedar mal con la marca, y luego te das cuenta que esas marcas son enormes. Claro. Y tienen 200.000 millones de departamentos, pero cuando eres tú joven... una hormiguita más. Claro, y cuando eres joven lo ves y claro, dices, si ha pasado, si nosotros lo rechazamos, ¿quién es la otra persona que lo acaba cogiendo, no? Pues otro. Y a mí me ha pasado y lo he respetado. Sí. Yo tengo amigos que llegaron a hacerle la fachada. Es que a mí no es un problema. O sea, Sí. es más el yo. O sea, es como cómo yo me voy a sentir
en esto, me va a dar vergüenza ajena, cosas así, yo no sé, como, y el tipo de cliente, también, por ejemplo, querían que hiciera las bolsitas de la FNAC. Nosotros lo hemos hecho. Pero tengo muchos amigos que lo han hecho y amigos Claro, muy dice ahí, cercanos. aléjate. No, yo lo único que dije, Claro, como sí. yo escribí allí, dije, porque me lo vendían como escultura, tal, no sé Sí, qué. lo venden un poco demasiado. Claro, Nos yo- dan una tarjetita al año del 10%. Ah, mira, qué bien. Sí. Pero Con el yo que dije... queríamos comprar tus libros. Y no lo tenían. Perdona. Y yo dije, bueno, escribí diciendo, bueno, gracias, tal, pero es que para mí la FNAC no es cultura, creo que es más bien que destruye la cultura, tal, no sé qué, me puse ahí como, en plan, pam. Y dije, y al final le dije, y a la FNAC solo se va a robar y a hacer un pis. Porque no sé en las otras FNAC de España, pero aquí en la El Triangle yo he ido a sí, hacer sí, pipí sí. 1000 veces. Sí. Yo tenía un amigo ahí que iba ahí, no te diré quién, que iba y se llevaba los CDs en una época dorada. Digo, hostia, increíble. Luego, empresas de este tipo, que supongo que tiene una persona que tiene ciertos intereses artísticos, Sí. ¿no? Y lo de las bolsas, como curiosidad, luego se hizo una exposición con todas las bolsas en el de Zaragoza y tal. Y dices, "Hostia", y luego lo ves desde otro punto de vista, "Hostia, curioso, ¿no? Una bolsa, y dices, "Hostia, es curioso ver los niveles, ¿no? En verdad está muy al bien. dinosaurio le da absolutamente igual. Claro. Y luego te encuentras estas personas que a veces, sí, es curioso esto. Pero yo no lo hago por ofender a, No, 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 a sí, nadie. sí, es A ver, broma, lo de sí, sí. ir a robar, yo lo hice porque pensé, la persona que está Sí, sí, allí escribiendo claro. el mail no Sí. ha hecho... Pensarlo dos veces al escribirle un mail. No, pero lo más importante de esto es que las cosas claras, que es lo que nosotros intentamos creo también que intento hacerlo con transmitir. gracia, ¿eh? Tampoco Sí, soy sí, sí. excesiva, o sea, al del pene enorme de SEAT, yo hasta me acuerdo que me escribió claro, tenía mi móvil, entonces ya me escribió por WhatsApp insistiendo otra vez, y entonces le dibujé un pene con una cara muy simpática, o sea, una risa, y Qué ponía, bueno. no, gracias. Pero creo que esa persona, que años después me la encontré en persona real, yo ya ni trabajaba allí ni nada. Ha o sea, vendido ese mail Le como despidieron, NFT. Seguramente le despidieron. porque No, pero es sabía- muy o sea, al importante. final de la polla, no y es luego- personas que estén como, en plan, no, te tatúe FNAC aquí y estás ahí Sí, sí. manteniendo el nombre, sino que entiendo que también hay un punto en el que es una persona humana y puede entender y reírse, ¿no? No, pero hay una línea que a veces cruzan. No, pero lo importante de esta conversación yo creo que es que a veces esa profesión, que en el fondo es muy difícil ganarse la vida, Sí. hay mucha gente que se vende o nos vendemos o alguna vez nos hemos Sí, nos vendido hemos y vendido. es muy complicado, pero desde el principio hay que tener las cosas muy claras y muy bien estructuradas, porque a veces mucha gente te ningunea, dibujitos, tal, es que, y a veces te aturdes y no sabes por dónde vas y vienen las grandes empresas ¿verdad? Y te quieren como, hazme esto, te llamo a ti, pero quiero que copies a esta y tal, es que, Sí, y lo a de veces es muy copiar. difícil tener ese carácter claro, ¿no? Y una visión clara, y es lo que nosotros nos hemos ido encontrando con gente que a veces dice, ostras, eres un genio dibujando y estás dominado por la industria, ¿no? Y a veces es como, no, hay que saber, es muy importante tener las cosas claras uno mismo. Sí, y cuesta tenerlas, creo. Pero también, no sé, supongo que tarde o temprano llegas a una conclusión en la que, pues esto no... Y hay gente que no, que hay gente que lo disfruta, entonces pienso, bueno, pues hay un poco para todos, ¿no? Sí. Entonces, todo bien. Sí. Y yo tampoco soy muy de pedir... O sea, la vida está cara, pero a veces pienso, es que ya con lo que tengo también voy bien y voy Exacto, hay que haciendo saber, y tampoco sí. soy una persona que necesite grandes lujos. Me gusta comer muy bien, pero Sí. se come muy bien en muchos lados. Entonces, no sé, no... Sí, no, hay que buscar un equilibrio. Nosotros lo hemos visto. Hay un momento en el que hemos querido ramificar, porque a nosotros nos gusta ser un poco dispersos y esa es lo que nos hace feliz. Te das cuenta que eso no es lo más comercial del mundo, pero hay un momento que dices, vas a hacer un programa de 1 hora y cuarto con Daura, que te tienes que ir. Me tengo que... Ah, bueno, que se tiene ¿A que qué hora te tienes que ir? A las 2:30. 2:30, Poble bien. no. Poble no, Bueno, aquí al lado. Puedes coger el helicóptero con el que has Es venido. verdad, es- Llegas enseguida. Lo más importante, mujer de éxito, empresaria de éxito. Pues quizá sí, no hay algunas cosas. Bueno, unas como preguntas queráis. rápidas, tipo Sí, test. sí. ¿Tienes agentes? ¿Has trabajado con agentes o No siempre tengo eres tú la que agentes. por teléfono Soy dices yo cosas? la empresaria de éxito. Exacto. Bien. No, nunca he tenido gente. Alguna vez me lo he planteado por el tema de que a veces te sientes muy sola y tienes Sí. que apagar muchos fuegos y no, pues eso, tardas mucho en responder un email. Pero luego, no sé, también pienso, es que sería una decepción para esa gente, porque teniendo en cuenta mi carácter, que No, yo creo que haces bien. Nosotros tenemos agentes y tiene cosas muy buenas y cosas mucho más malas, porque acabas como pierdes esa esencia. Nosotros, por ejemplo, solo somos 2 en el estudio Sí. y queremos transmitir esa esencia. A veces un agente no sabe transmitirlo. Es verdad que hace que la maquinaria funcione sola, que está bien, Está bien. pero luego tienes que decir que no. Y es complicado, pero sí, nosotros estamos yendo en la dirección de no tener... Bueno. No lo voy a decir porque igual lo ven. Sí, exacto. No podemos decir cuál es nuestra
nuestra estrategia. Pero la filosofía con los simpáticos agentes. ¿Verdad? Pero bueno, otra pregunta muy rápida. El estudio, el entorno de trabajo para ti es muy importante. Para nosotros es como el tercer hermano. Es un entorno al que venimos cada día, tenemos un horario muy fijo. ¿Tú quieres una regularidad diaria? ¿Eres uno de esos artistas de trabajo de 10 a 8? No, supongo que cuando sea madre sí, pero de momento he sido así, he sido muy regular o más bien obsesiva, ¿no? De llegar muy temprano e irme excesivamente tarde, de no tener vida y de notar que mis amistades en plan, tía, tenemos de venir siempre a ver al estudio. Pero para mí el estudio es casi como una extensión de mi casa. O sea, pues en todos los estudios que he tenido... sí, porque, perdona, trabajas en una oficina, no trabajas en casa, ¿no? Ahora no trabajo en casa. A veces trabajo en casa, tengo la opción de hacerlo. Pero tienes un espacio, digamos, un estudio alejado de tu casa. Sí, tengo unas llaves aparte y pago el alquiler aparte. Sí, y me gusta mucho el espacio que tenemos ahora, lo comparto con una amiga y hay otra gente, pero el espacio en sí lo tengo con una amiga y siempre lo planteo como si estuviera en mi casa, o sea, lo tendría igual, o sea, con muchas cosas en la pared, un poco de la misma línea. Mi casa también es un poco así, pero encuentro que es el lugar donde es estar a gusto, ¿no? Por eso tampoco me gustan mucho los coworkings que existen, que entiendo que por qué existen y entiendo que a gente le funciona, ¿no? Que tienes un espacio, unos metros que te dicen, ¿no? Y no puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, no te puedes pasar de la línea. Pero creo que un estudio, un taller, tiene que ser justamente el lugar en el que tú hagas y deshagas, ¿no? Es tu casa. Sí. Muy bien. Y podríamos usar a nuestro amigo. No sé, antes hemos hablado brevemente de la IA. Ya sabes que los ilustradores estamos en riesgo con todos estos avances que está haciendo la IA, ¿no? Que cada vez es más lista y cada vez sabe hacer más cosas. Y ahora, dentro de poco, le llegará el turno a los ilustradores. Bueno, ya ha llegado, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, estamos ahí en una fase. Oye, tienes que quitar la funda. Sí, tenemos esta preocupación, ¿no? Porque hacen unas cosas increíbles. Nosotros estamos volviendo más a nuestro nosotros más primitivo y queremos volver a pintar, dejar un poco lo digital. Estamos volviendo a dibujar en papel los lápices porque tenemos un poco de miedo, pero es el momento y la excusa perfecta para recuperar esas raíces. Entonces tenemos aquí a nuestro nuevo amigo y nuestro mayor enemigo. Sí. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, aquí estoy. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Bueno, pues mira, tenemos aquí a nuestra invitada Cristina Daura, la famosa ilustradora, y queríamos... Que supongo que ya conocerás, y estamos aquí grabando un nuevo episodio de Brosmine TV, y queríamos que le hicieses una pregunta. Ya sabes que es una empresaria de éxito, y queremos que le preguntes algo. No tiene que ser necesariamente sobre el trabajo, pero la pregunta más interesante que crees que puedes hacerle. Para el directo, seguramente... No, el directo, para el vídeo más visto de Brosmine TV de la historia. ¡Qué emocionante! Podrías preguntarle algo que combine su experiencia profesional con su lado personal, algo que inspire a tus seguidores. Por ejemplo, podrías preguntarle cuál ha sido el momento más desafiante en tu carrera y cómo lo superaste. Eso podría ser muy inspirador para todos. ¿Qué te parece? Bueno, muy poco... A ver, que responde ella, ¿qué te parece? Ya hemos respondido esa pregunta. Sí, todo además, el programa está respuesta a esa pregunta. Queríamos que fueses un poco más... algo más interesante, algo... Sorpréndenos con algo más personal. Entendido. ¿Qué te parece esta pregunta? Si pudieras retroceder en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, ¿cuál sería y por qué? Esto podría revelar una perspectiva personal y motivadora para tus seguidores. ¿Qué opinas? He empezado con los seguidores, hijo, sí, ¿eh? Sí. Este no está mal, ¿no? No está mal por eso, sí, es verdad. Aunque creo que es una cosa que como vas aprendiendo con el tiempo, ya te vas respondiendo, ya vas como haciendo las paces con esa idea de pequeña. Pero lo que me diría a mi pequeña sería que... Cállate. Calla. Que tuviera paciencia, que las cosas tarde o temprano pueden llegar, pero sobre todo paciencia y ya está, y que lo intente disfrutar lo máximo, pero paciencia. Es que luego yo creo que también me he basado mucho en pensar, cuando las cosas me han ido bien, en todo esto que decíamos, decir que no... o que no destruya mucho tu forma de ver el mundo, tu forma de hacer, ya es un poco esa respuesta, esa idea que yo me preguntaba, en plan,
mi yo de pequeña estaría contenta haciendo esto. O sea, la persona que está feliz dibujando en su habitación o en cualquier rincón estaría contenta si estuviera haciendo esto, que en verdad es un cagarro tieso. Entonces ya respondes, ¿no? Un poco con eso y aprendes. Lo de la paciencia lo digo porque es verdad que creo que es normal también las ganas que tienes de hacer y no salen, ¿no? Pero bueno, al final pienso, no sería un poco contradictoria a mí misma decirle paciencia, porque al final esa no paciencia también es lo que ha llevado a lo que ha llevado, ¿no? Supongo que diría que duerma, que aprecie la idea de dormir. Increíble, muy interesante. Bueno, pues... Sí, apágalo, ¿no? Muchas gracias. Que no reaccione a la Suficiente. respuesta. Adiós. Muchas gracias. Que si no se hace cada vez más listo. Sí. Bueno, y la creo voz de alguien como si estuviera doblando una peli de Disney de nuestra época. Sí, amigo, ¿qué tal? Sí. Bueno, ¿Queréis pues nada, hacer algo quizás más? es el momento del fuetómetro. Fuetómetro. ¡Ay! Hasta el final de esta entrevista te agradecemos que hayas venido a Bros 20 TV. Yo Nos lo hemos pasado muy bien. graciosísima de estar. Y esta es una nueva cosa que hemos Cuidado el cuchillo. inventado. Ya sabes que nosotros somos fanáticos del fuet, amantes del fuet. Es uno de nuestros snacks favoritos. Y hemos inventado el fuetómetro. Sí, que lo haga solo ella. Sí, tienes que cortar el Elige un fuet. fuet. Cuanto más largo sea, más feliz has sido en esta entrevista. O sea, el ¿vale? fuet para ¡Hola, nosotros es la hola! solución Puedes a los quitar un problemas. trocito, o quitar bastante, quitar la mitad, dejar casi nada, lo que tú veas. Sí, Es que entonces me llevo el fuet. entero. Se lleva el Claro. fuet. Bueno, pues Me parece Pues ya está, metrómetro fuera, señores. Y recordad, Cristina Daura es una persona sabia Durán también. bueno, esto y es una obsequio para ti. empresaria de éxito. Pero, Sí, mira, mi lo pareja aplausos. estará emocionado. Y se lleva un fuet del estudio, bros. que cuando... que del día... Una última palabra para los millones de espectadores que tenemos. y salir de casa. Exacto, salir Que os de dé el casa, aire. pensar, respetaros a vosotros mismos y pensar muy bien. Sí. Y aprended a decir que no. Muchas gracias, Cristina, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Hemos estado hablando como durante 4 horas. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y Adiós. la volveremos a invitar. Gracias. Os queremos, adiós. Pues oye, pero me lo puedo llevar, Sí, sí, por ¿verdad? supuesto. Hostia, gracias, porque de verdad que me encanta tener... De hecho no lo compro mucho porque si no me lo fulmino.